Can't finish. I live in love space. Tenía bastante miedo del sistema americano, hay que decir. Quería hacer una película en Hollywood, pero tenía miedo. Te quita mucho control, digamos. Mis distribuidores van a odiarme por decir lo que digo, pero es una película muy personal, secreta. Es una película por la que experimento un gran amor y siento un gran placer compartiéndola con el público, claro que sí. Pero soy consciente de que hay personas a quienes les va a gustar esta película. Sé que, por ejemplo, mi padre lo va a odiar la película. Así que sí que sé que es una película que se dirige a un público restringido. Estoy de acuerdo y soy consciente de ello. Pero yo, como cineasta, me parecía fundamental hacer una película como esta. Invitar a los artistas a reunirse, a colaborar con él en este trabajo y que estar dispuestos a hacer un viaje a ver lo que podíamos aprender acerca de nosotros mismos y de los unos de los otros. Y yo creo que esto era muy especial para mí y respondí mucho a esto. Y dije, Dios mío, tengo que hacer esta película. Bueno, para mí era importante que hubiese una distancia con el libro de Saramago, porque la obra es un libro que adoré, me encantó, pero al mismo tiempo, como no pude estar en contacto con el señor Saramago y como Javier y yo estuvimos solos para desarrollar el guión sin Saramago, para mí era importante que todo el mundo comprendiese que esta es una adaptación extremadamente libre. There's always one obsession, and that's control. They want to have control over the people. In ancient Rome, they gave bread and circuses. They kept the populace busy with entertainment. In other dictatorships, they have other strategies to limit information, to limit ideas and knowledge. And how do they do that? They lower education, limit culture.
Mira, Samuel es un niño que conozco desde hace mucho tiempo, trabajo con su mamá. No por eso fue escogido, fue el primero que asistió al casting. Vimos a muchos otros niños y después, y él iba a todos los castings, él volvía, él decía, yo creo que puedo hacer algo mejor. Más me importaba, siendo una historia absolutamente contemporánea, era no aislarme de lo que está pasando en la calle, de lo que se vivía en el cotidiano. Venezuela está construyendo rápidamente una cinematografía mucho más sólida. Creo que cuenta con un gran aliado que es el espectador nacional, que nos está devolviendo la mirada y que afortunadamente puede ponerse cada vez más exigente. Mentalmente lo que quise fue construir una historia sobre la intolerancia y sobre la incapacidad de reconocer las necesidades del otro. Vamos a la violencia, evidentemente con todo el compromiso que eso implica, pero cuando se maneja a través del juego hay algo que es lo cuidado. Y yo estaba tratando fundamentalmente de hablar, sí, de algo muy político en Venezuela, que es la intolerancia, pero no de mostrar las evidencias. Ya va a empezar el colegio, y si no te tomas la foto no vas a ir. ¿El colegio? Estoy de vacaciones. Hola. Pero mañana me toman la foto para Ya. ¿Y si mejor te disfrazas de militar? Va, que es igualito a este. Yo voy de cantante con el pelo liso. ¿Me puedes alisar el pelo? Y además me van a coser un traje así aquí, y así, y así.「なぜ気づかなかったのか。6年間育ててきた息子は他人の子供でした。取り違えって。本当に啓太は
たちの子じゃないんでしょうか。息子を取り違えられた2つの家族。何が何なんか。流星です。啓太です。お子さんの将来を考えたら。Esto para mí es un sueño hecho realidad. Quiero dar las gracias al Festival de Donosti por darnos la oportunidad de presentar la película aquí. Aprovechando también, quiero dar las gracias, por supuesto, a los productores, a Disney, a Antena 3, a ETV, Canal Plus, a todos los que habéis hecho posible esta película. Yo solo quería decir que gracias por estar aquí. Espero que os guste la película y que la disfrutéis un montón. Que muchas gracias por estar aquí y que disfrutéis lo que nos ha costado tanto hacer. Yo soy Claudia y hago de Matilde y como todos ellos han dicho, nos ha costado mucho y ha quedado un resultado genial y espero que os guste. ¿Y tú? ¿Sabes algo de las gamberradas? No. ¿Qué? ¿Qué sabéis de los gamberros? Que son unas más gordas, ¿no? ¡Os aviso! Nos enteramos pronto de quién son los gamberros. Se nos cae el pelo a todos. Esta mezcla de Asia y Occidente, yo quise trasladarla estéticamente a la forma también. Incorporar y mezclar y mixturar mucho géneros, lenguajes, elementos de thriller, animación, 3D, los conejos. La película fue haciéndose en rodaje y en postproducción. Estuvo trabajando más de un año con todo lo que tiene que ver la animación y yo estoy muy contento y muy contento de estar en este festival. Hubo un intento de trabajar un poquito con la comunidad, rápidamente decidimos no hacerlo. No filmamos en el barrio chino porque es imposible cerrar ni una calle, ni un negocio, no, es exactamente lo que decís vos, y construimos un barrio de cero, que lo que ven es nuestro, es arte, ¿no? Es importante decir que el 50% de nuestra directora es chino. Ajá. Ella es... Tú eres mitad de Bonaerense, bueno, mitad de padre argentina, chino, padre chino. Y madre Y eso te argentina. ayuda, ¿no? También a la hora de poder hablar de estos temas, o por lo menos te da una autoridad, ¿no? Me libera, tal vez. Libera. Sí, puedo tratar con humor algunas cosas y adelantarme para mí es muy leve y muy simpática la mirada hacia el mundo chino, digamos, para llamarlo de alguna forma. Y cuando veo estas cosas con algunos de los actores chinos, ellos se ríen mucho. Como director,
ya no, aparte de elegir a los actores, mi trabajo es intentar sacar de ellos la realidad de una historia, la verdad en una historia. Y en el caso de ellos fue un regalo, no tuve que hacer prácticamente nada. Es una historia de amor, pero al mismo tiempo ella está consumida por la nostalgia que le persigue de este amor perdido. Y hay una desconexión entre la realidad de este hombre que vive, que respira, que está ante ella, y el recuerdo que ella tiene de su marido. Y esta tensión es lo que crea una cierta... Empecé a ver televisión hasta los 16 años y en mi casa se decía que la televisión era comida basura, eran imágenes basura, y que si veías estas imágenes basura, tenías ya que tener la calidad de maestro para poderlas discriminar. Y en mi casa eran muy estrictos en este sentido, muy entusiastas sobre la pureza del cine, y siempre, bueno, me alimentaron con una dieta de cine europeo, de Fellini, de Rossellini, de Truffaut, de Bergman, por supuesto. Y esto es con lo que yo he crecido y nunca vi televisión. Para nada esperaba que acabara este año aquí, estuviera presentando peli, para nada, y de repente, pues bueno, es un placer, ¿no? Es una historia de mujeres, ¿no? Y me llegó la historia a través de una mujer, ¿no? Maite Larburu es la hermana de mi cuñada, una cosa familiar. Entonces, me pasó un archivo de audio donde había una grabación de un concierto que daba la Holland Barons Society, la orquesta, en Varsovia, ¿no? Y me decía mi cuñada, tienes que escuchar el punto 1 hora, no sé qué. Y lo escuché y de repente pues pasó algo. Podemos decir. Bueno, era la interpretación de esta canción de Celatrop, que es una canción brutal, es música pura del este, así muy, muy fuerte, muy bonita. Y ahí pasó algo, Maite le pasó algo. Y estaba registrado en ese audio, y yo cuando escuché dije, aquí con esto se puede hacer una peli, ¿no? Teníamos 2 gallos como muy parecidos entre ellos, por si alguno se moría en acción. Pero al final decís que ninguno sufrió. Sí, no, porque si no después PETA me cae encima o algo así. Pero igual siguen vivos, bueno, creo que siguen vivos porque son gallos de pelea. Entonces no sé si estarán ahora en Nicaragua o muertos o en Costa Rica, no sé qué habrá pasado con ellos. Pero en la película se cuidaron y digamos que eran 2 que vivieron con nosotros durante todo un mes. Sí, es un poco como las familias disfuncionales, o sea, yo creo que todos en el mundo estamos completamente solos, pero que eventualmente vamos como relacionándonos con gente o igual de friki que uno o igual de disfuncional. Y a partir de ahí, a partir de un gallo y a partir de un espacio como más hostil, que son las peleas de gallos, pues empiezan a conocerse diferentes personajes de un estrato similar. Mi propuesta era tratar que la gente al principio sintiera como la vida de mierda que tenía este guarda de seguridad y la soledad, y poco a poco, conforme aparece el gallo y conforme van, digamos, descubriendo otros personajes, empieza a cambiar un poco la vida y se empieza a volver un poco más llevadera, digamos, o más feliz. Bueno, en estos 30 años en realidad lo que ha acabado es estando más confuso todavía. El trabajo se ha convertido en algo más complejo, la vida es compleja y cada vez es más difícil explicarla. Hace unos años yo estaba hablando con Sepper y mi idea era hacer otra vez la misma película. Y él me decía, bueno, no sé, es un poco difícil. Y no lo hicimos porque creo que el mundo moderno se ha convertido tan confuso. Hay tantas conexiones, estamos todos tan conectados, interconectados y a la vez tan separados. Y nos pasamos la vida perdidos en situaciones virtuales, en Facebook, y ya no nos relacionamos cara a cara. Estoy encantado de poder estar aquí hablando contigo cara a cara. Entonces esta película no ha sido algo que he decidido, sino que se convirtió en una necesidad de trabajo el año pasado.
porque no podía rodar otra vez con los Monty Pythons y entonces yo quería hacer una especie de holograma y lo hice. Tenía poco presupuesto y dije, bueno, después de 35 años quiero cerrar el holograma y volver a rodar lo que ya rodé y ver qué pasa. Y lo hice de forma instintiva, sin pensar, sin planificar demasiado, porque normalmente cuando preparas una película piensas tanto sobre ella y le das vueltas y le vuelves a dar vueltas y lo cambias todo y la acabas estropeando en realidad. Y el proceso de hacer esta película, incluso el proceso de escribirla, ha pasado antes por el proceso del rodaje, porque hemos estado rodando tan rápido que no teníamos tiempo de planificar la película en absoluto. Ha sido que, bueno, pues venga, vamos a hacer una película, sí, venga. Y el resultado ha sido muy diferente de una película que como hubiera salido si lo hubiéramos planificado. Es una película de amiguetes, en realidad. Son amigos que han venido a trabajar prácticamente por nada. Porque ya saben, se puede elegir trabajar para Hollywood por una cantidad exorbitada de dinero o puedes trabajar en el resto del mundo con un presupuesto mucho más ajustado. Si vas a contar una historia, realmente tienes que conocer muy bien los detalles de lo que motiva a los personajes, de lo que ocurre en el viaje. Y luego los detalles se convierten en tesoros. No, por ejemplo, la niña que se corta el pelo y se disfraza de hombre, eso me lo contó una chica. Otra me contó, no, es que yo tomo la pastilla anticonceptiva antes de empezar el viaje porque sé que me van a violar. Entonces son detalles muy fuertes que los vas como combinando, agarrando de diferentes lugares, los comprimes con la idea de este testimonio colectivo de más de 600 personas que fui recopilando a través de los años en diferentes lugares, tanto en Guatemala como en México como en Estados Unidos, y luego los concentras en un personaje para que tenga más fuerza dramática, para generar identificación con el espectador, bueno, que el espectador se identifique con el personaje, para crear empatía, para crear sentimiento y a partir de ahí provocar reflexión sobre la problemática norte-sur. La parte más peligrosa fue la parte de la investigación, pero ya una vez conoces a la gente local de cada zona, de los pueblos por donde pasa el tren, pues ya te abren las puertas, se convierten en tus aliados, les das trabajo y luego también mis productores consiguieron pues alianzas con los presidentes municipales, estatales federales para que de alguna manera también pues, nos protegieran, porque pues, ninguno de nosotros, ni yo como capitán del barco, quería poner en riesgo a mi equipo o a los niños, ¿no? Escarri Casco, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy encantado de recibir este extraordinario recibimiento que ha sido entregado tantas veces a tantas personas a las que he admirado siempre. Sin embargo, os voy a hablar de dos personas en concreto, a las que me gustaría dar las gracias especialmente. Una es mi madre, que con apenas 6 años tuvo que emigrar de Andalucía a Barcelona en un ambiente como de extrema pobreza, ¿no? Y la otra persona de la que quiero hablar, y quiero dar las gracias especialmente, es a mi padre, evidentemente. No se sabe muy bien de dónde vino la vocación, pero mi padre siempre había estado obsesionado con la pintura. Y me contaba mi abuelo que en el pueblo donde nació, en Osuna, en Sevilla, tenía todas las paredes llenas de dibujos suyos, ¿no? Allí donde veía un hueco, mi padre se ponía a pintar, ¿no? A mi padre también le hubiera gustado estudiar, pero la verdad es que el dinero que había en casa solo le dio para suscribirse a un curso de dibujo por fascículos. Mis padres, en ese sentido, son mis profesores, son mis héroes. Afortunadamente, el cine que hacemos en este país no comienza ni se acaba con lo imposible. Sobre todo, me alegra saber que hay un nuevo cine español que se está abriendo paso al margen de los presupuestos y de la industria, motivado por la razón más importante a la hora de hacer una película, la voluntad de comunicar. Sin embargo, no llegaremos a ningún sitio si no consideramos la cultura y la educación como los cimientos sobre los que aposentar nuestra sociedad. Tenemos el talento y las herramientas necesarias para ser los mejores del mundo. Tomemos ejemplos de nuestros padres y seamos conscientes de que ya no vivimos en la misma sociedad en la que estos crecieron y que corresponde en gran medida al Estado de que la mina de oro que tenemos en nuestro país sea aprovechada por nosotros mismos. Muchas gracias.
y a la que lo has hecho un par de veces ya no te has conectado con la búsqueda de espectadores, que ahora problemas, supongo que las piraterías, y miembro de la dirección de Épocas Surf, adora una obra de distribución Station